Señor Dios Todopoderoso, una vez más te digo, ¿quién es apto para este ministerio de ser embajador tuyo? ¿Qué hombre hay en toda la tierra, Señor, que pueda decir que está calificado para ser heraldo tuyo, Señor, heraldo del gran Rey? Oh Dios Todopoderoso, hoy reconozco delante de ti, Señor, que no soy apto, que no soy digno, pero quiero ser fiel. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que me hagas fiel heraldo en esta mañana. Porque no he venido, Señor, a proclamar mis ideas, he venido a proclamar la gloria que te pertenece solo a ti. Yo pongo delante de ti cada alma que está en este lugar. Oramos aún por los hermanos, Señor, que no están en esta mañana por fuerza mayor, hermanos enfermos, hermanos que están fuera de la ciudad. Aún oramos por aquellos que pudiendo estar no están, Señor. Solo tú puedes, Dios Todopoderoso, hablar a sus corazones. Hoy ponemos delante de ti, Señor, la palabra. Tu palabra nos trae libertad. Solo en tu palabra somos santificados, Señor. Por eso permítenos con nuestra actitud también, Señor, decirte que estamos deseosos de escuchar tu palabra. Que tu palabra es deleite para nosotros, que es tesoro para nosotros, que seamos como el salmista, Señor, diciendo: tu palabra es mi mayor tesoro, tu palabra es mi fuente de alegría, tu palabra es mi gozo, me deleito en tus mandatos, en tus leyes, en tus preceptos. ¿Qué haría sin tu palabra, Señor? Háblanos, Señor, transfórmanos, necesitamos de ti. Amén y amén. Bueno, iglesia, el día de hoy, si la misericordia de Dios lo permite, vamos a estar estudiando, creo que la última parte de esta serie que llevamos de la vida bajo el nuevo pacto. Dios nos ha mostrado la diferencia entre el viejo pacto, un pacto que producía condenación, un pacto que traía muerte, y el nuevo pacto que lo hemos estudiado, Jeremías 31, Ezequiel 36, donde Dios dice: vendrá un día donde yo los purificaré, yo los limpiaré, yo los justificaré, les daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pondré en ustedes el deseo de obedecerme, el deseo de no alejarse de mí, el deseo de adorarme. Un pacto que no viene de la iniciativa humana, sino que viene de la iniciativa divina. Un pacto que fue sellado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, como Él lo manifestó a sus discípulos en la última cena en el aposento alto, cuando dijo: beban de la copa, esta copa es el pacto en mi sangre. Un pacto nuevo, es un pacto eterno. Y bajo ese pacto hemos venido estudiando las características de una persona que verdaderamente está bajo el nuevo pacto. Dios en su misericordia nos ha venido hablando por varios meses de examinarnos, comprobar si verdaderamente estamos en la fe, revisarnos, y ha sido muy enfático en esa palabra. Pero quiero que le prestes mucha atención a lo que el Señor nos tiene para decir en la mañana de hoy, hermanos, porque creo que estamos cerrando un ciclo el día de hoy. Creo que con esta prédica el Señor termina este ciclo donde ha llamado y ha dicho: revísate, revísate, revísate. Y lo que viene de aquí en adelante es Dios tratando con cada uno. Lo que viene de aquí en adelante es: no quieres escuchar, no quieres tomar buen recaudo de lo que el Señor ha advertido, es entre tú y el Señor. Amén. Hace 8 días estudiamos uno de los peligros de la vida bajo el nuevo pacto y vimos la religiosidad. Cómo podemos estar sentados aquí y el Señor nos comparaba, o comparaba más bien a algunos con un maniquí. Está aquí sentado, se ve bien puestecito, tiene una Biblia, dice amén, pero está muerto. Está muerto, su corazón es tan duro, como nos decía a través de Moisés la semana antepasada, como una pared. Es hablarle a la pared. Dios le dice: despierta,
despierta, despierta y sin embargo no hay ningún resultado. Quiero también decir que he visto en varios hermanos un sincero deseo de examinarse, un sincero deseo de arrepentimiento, cambios, están tomando decisiones y esa es una obra del Espíritu Santo. Esa es una obra de Dios en la vida de cada casa, de cada familia. Porque hermanos, si algo es verdad, es que la santidad de la iglesia, o más bien una iglesia, no puede ir más allá de la santidad de la iglesia. No sé si me hago entender. Una iglesia, Misión Rescate, no puede ir más allá de la santidad de la iglesia. Es decir, la santidad de cada uno de nosotros marca el termómetro de la santidad de esta congregación. El amor de Dios o el amor por Dios de cada uno de nosotros marca el termómetro del amor que esta congregación pueda tener por Cristo Jesús. Por eso se trata de un pacto individual, no se trata de un pacto colectivo, no es un pacto con un grupo grande de personas que se identifican con algo, sino es un pacto de uno por uno, donde Dios va cambiando corazones, donde Dios va dando una nueva mente, como cantábamos ahorita, una mente como la que tuvo Cristo, una mentalidad de siervo, una mentalidad de búsqueda de la gloria del Padre en todo momento. Es un nuevo pacto donde Dios viene obrando, haciendo un milagro en los corazones que verdaderamente desean agradarle. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar otro de los peligros, y como les digo, creo que con esto cerramos este ciclo, y es el peligro del orgullo, el orgullo espiritual. Así que vamos a pedirle al Señor que nos hable. Esté usted, hermano, atento y diciéndole: Señor, háblame. Quiero recomendarte algo: no pienses en nadie más que en ti. Porque puedes perderte todo pensando en esta prédica es para Julano de tal. Ojalá que la esté escuchando, ojalá que haya venido. Ay, voy a conseguir la copia y se la voy a reenviar. El Señor desea hablarte a ti. El Señor desea hablarme a mí. Es a cada uno. No pienses en nadie más. Piensa en ti. Te están hablando a ti. Amén. Vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 18. Evangelio según Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Estoy esperando, hermanos. Verso 9. Tenemos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Antes de leerla, Lucas 18, 9. Antes de leer esta parábola, quiero ponerte un poquito en contexto. ¿Quién es cada personaje protagonista de esta parábola? Por un lado tenemos al fariseo y por otro lado tenemos al cobrador de impuestos o al publicano, como dicen la Reina Valera. Los fariseos, siempre arrugamos la cara cuando escuchamos hablar de los fariseos, pero los fariseos son un punto fundamental para nosotros en la mañana de hoy. Porque cuando estudiemos con el grupo de teología el periodo intertestamentario, el periodo que hay entre Malaquías y la llegada de Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta del surgimiento de los fariseos. El surgimiento, cómo arrancaron los fariseos. Y los fariseos eran un grupo de hombres que iniciaron porque no querían juntarse con el mundo. Era el grupo de hombres que estaban decididos a mantenerse fieles a la ley de Jehová. Cuando todo el pueblo, al no tener profeta que les hablara, estaban desviándose, algunos estaban casando con los griegos, con los romanos, estaban haciendo alianzas con los imperios que los estaban atacando, los fariseos se levantaron a proclamar la santidad de Jehová. Los fariseos se levantaron a decir: no cederemos a la presión del mundo. Los fariseos se levantaron a decir: es posible vivir en obediencia a Dios en medio de un mundo pagano. Es posible vivir en santidad. Es posible vivir en comunión con Dios aun cuando Israel esté sitiada, aun cuando nuestros gobernantes sean paganos, porque tenían en un momento a los griegos y luego tuvieron a los romanos. Aun cuando nuestros líderes adoren a dioses falsos, nosotros podemos vivir en santidad, y si nos cuesta la vida,
que nos cueste. Esos eran los fariseos, hombres que estuvieron, los primeros fariseos, muchos dieron la vida. Por ejemplo, nos cuenta la historia cuando Epífanes IV, uno de los reyes que quedó después de la división del imperio de Alejandro Magno, llegó a Jerusalén, obligó a los sacerdotes a comer carne de cerdo y a sacrificar cerdos en el altar. Pero los fariseos morían. No lo vamos a hacer, no nos vamos a contaminar. Vive Jehová, era la expresión de ellos. Y entonces lo que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con nosotros. Porque, hermano, todo fariseo alguna vez fue un hombre que buscó la gloria de Dios. Todo fariseo fue un hombre que en algún momento deseó vivir en santidad para Dios. Y creo que este peligro que vamos a estudiar del nuevo pacto es un peligro latente sobre una congregación como esta, donde estamos predicando sana doctrina, donde estamos esforzándonos en vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, tenga cuidado de no degenerar en un fariseo, porque de todas las personas, de los grupos sociales con los que Dios, lógicamente el Señor Jesucristo, Dios encarnado, habló, al que más fuerte le habló fue a los fariseos, a los que el Señor más rechazó, al grupo que el Señor más le puso barreras y les hablaba tan fuerte, fue precisamente al grupo de los fariseos. Entonces este es uno de los personajes de la parábola. El otro es el recaudador de impuestos, el publicano. Como respuesta de la invasión romana, Roma lo que hacía era básicamente dejar a la gente en sus propios lugares y les cobraba impuestos. Y ponían gente como una suerte de DIAN, agentes de la DIAN. Esos eran los recaudadores de impuestos. Para el pueblo judío esto era lo peor. Eran las lacras de la sociedad judía porque los consideraban doblemente traidores. Traidores porque se aliaban con Roma, lo cual era algo abominable, era prohibido por la ley de Jehová, pero también traidores porque estaban oprimiendo al pueblo, le quitaban el dinero al pueblo para dárselo al César. Y aparte de eso, estos hombres cobraban más impuestos de lo debido. Y Roma se hacía siempre el de la vista gorda. Entonces, si el impuesto a tener una vaca era de, 5 denarios, estos hombres cobraban 8. 5 van para Roma, 3 se quedan en mi bolsillo. Así que eran hombres despreciables. De hecho, era tal el desprecio que los judíos tenían por los cobradores de impuestos, por los publicanos como Mateo, que fue un publicano, que el testimonio de ellos no era válido en la corte judía. No servían como testigos. Decía, la palabra de ellos no vale nada. Estos son los dos protagonistas. Así que ahora con esto vayamos a leer. Luego, verso 9, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. En eso allí ya lo vamos a explicar. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración, y aquí la escritura abre comillas: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Wow, qué oración, ¿no? Mira, Señor, todo lo que yo hago. Aquí estoy, Señor, para que me felicites de todo lo que he hecho en la semana. El lunes ayuné, el martes diezmé, el miércoles no dije mentiras, el jueves sí, y aquí estoy, Señor, para que me des mi palmadita en la espalda. Es momento de escuchar, siervo bueno y fiel. Ok. Versículo 13 dice: en cambio, en oposición, en contraste con el fariseo, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. El fariseo levantaba su mirada al cielo como diciendo: Dios debe estar agradado conmigo. Dios debe estar feliz de tener dentro de su pueblo gente como yo. Algunas veces he dicho, hay gente que se levanta
y no dice gracias Señor, sino de nada Señor. Como mira, o sea, que yo viva es un favor para ti. En cambio el cobrador ni siquiera levantaba la mirada al cielo, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Hay una diferencia enorme en estas dos posiciones, pero ten en cuenta que el fariseo inició como un guardián y una persona buscando santidad. Ahora era maestro de la ley religiosa y el otro era un cobrador de impuestos, despreciado, un hombre que había vendido su lealtad a Roma, un hombre que robaba y estafaba a sus hermanos judíos. Pero dice: Señor, ten compasión de mí porque soy pecador. Versículo 14 dice el Señor Jesucristo lo siguiente de esta parábola: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Uno de los grandes peligros del nuevo pacto es caer en el orgullo espiritual. Comenzamos muy fácilmente a llenarnos de orgullo porque hemos cambiado. Comenzamos muy fácilmente a llenarnos de orgullo espiritual porque ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Comenzamos a llenarnos de orgullo espiritual porque ya no vamos a la taberna, porque ya no nos emborrachamos, porque ya no adulteramos, porque ya no somos vulgares, porque ahora le pedimos sabiduría al Señor para manejar el dinero. Nos llenamos de orgullo porque entonces perdonamos a los que nos han ofendido. Y bueno, comenzamos a llevar una suerte de checklist o de archivo de todas las cosas buenas que hacemos. Pero sobre todas las cosas comenzamos a compararnos con los que están a nuestro lado. Comenzamos a compararnos con el vecino. Y tal vez cuando vas para tu casa un viernes en la noche después de vigilia, ahorita que estábamos en el local de la 84 y salíamos a las 10:30 y pasábamos y veíamos los bares abiertos y veíamos la gente al frente emborrachándose, bueno, todo lo que pasa en los bares, ¿cuántos podían llegar? Oh Señor, gracias porque yo no soy como ellos. Señor, yo estoy aquí levantando las manos en vigilia y ayuno y ellos allá emborrachan. Gracias porque yo sí te obedezco, yo sí te sigo. Señor, yo sí soy santo. Señor, yo sí hago lo que tú quieres. Comenzamos a compararnos no solamente con los incrédulos, sino con las personas que están en congregaciones que puede que no sean de sana doctrina. Gracias porque no soy como ellos. Gracias porque yo sí conozco el verdadero evangelio. Señor, yo sí estudio la palabra, yo sí conozco la sana doctrina, yo no ando detrás del dinero, yo no hago. Hermano, estás orando como un fariseo. Estás en camino al fariseísmo. Si no es que ya eres un fariseo. Yo ya no soy. No te invitan a la reunión familiar, ok, dale, no te invitan porque no quieren saber del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es tu oración? Gracias porque no me invitaron, porque es que yo ya no soy tan pecador como ellos. Estás orando como un fariseo. Pero Juan, la palabra dice: bienaventurados cuando por mi causa los rechacen, los desplacen, no los quieran. Sí, hermano, pero no se jacte de eso. Usted se está comparando con los demás, usted está comparándose con la justicia de ellos. Y por eso la parábola comienza diciendo el Señor, les contó la siguiente historia, dice Lucas, para algunos que tenían mucha confianza en ¿qué? En su propia justicia. A las 8:30 a las 9, estábamos estudiando uno de los pilares de la reforma, solo que fe. Somos justificados únicamente por fe. La salvación no es un premio, no es un mérito suyo. No es una recompensa por las buenas obras que hayan hecho. Somos justificados única y exclusivamente mediante la fe en Cristo Jesús. Pero muchos comienzan a tener demasiada confianza en en las buenas obras que están haciendo, en la vida recta que están llevando. Ahora, lo que voy a estar predicando para aquel que no está en Cristo va a ser la excusa perfecta para darle rienda suelta a su carne.
Pero para aquellos que están en Cristo, eso es un llamado fuerte de atención para seguirnos revisando y tomar medidas, porque es probable, queridos hermanos, que estemos poniendo demasiada confianza en nuestras propias buenas obras. Ahora, hacemos buenas obras, tenemos que hacer buenas obras, porque la palabra dice que si tenemos fe, produciremos fruto. Tienen que haber buenas obras. Tiene que haber una evidencia de nuestra conversión. Tiene que poderse ver la gente que está a nuestro lado, y aún tú mismo pues tienes que poder decir, oye, yo ya no soy igual. Yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello. En verdad Cristo ha cambiado mi corazón. En verdad el Espíritu Santo ha hecho una obra regenerativa en mi vida. Pero eso es diferente a comenzar a poner tu confianza en tus buenas obras. Te voy a dar una guía fácil. Si a ti te preguntan el día de hoy, nos paramos en la entrada, me paro yo y algunos de los hombres que se están formando hacia el pastorado, y te preguntamos, hermano, ¿cómo estás hoy? No, estoy bien. Okay. Si hoy el Señor te quita la vida, y creo que Dios nos ha venido hablando de lo ligeros que somos con esto. La semana pasada 3 familias perdieron familiares. Si te preguntamos a la salida, si hoy el Señor reclama tu vida, ¿cuál es el destino de tu alma? Espero que todos respondan, no por un cliché, sino porque tengan la certeza de que es así. La vida eterna, el cielo. Y te preguntamos por qué, si hay aunque sea, préstame mucha atención, hermano, si hay aunque sea una pequeñita parte de ti que quiere decir, porque yo ya no hago esto o porque yo hago aquello, hermano, usted está en un tobogán llamado fariseísmo. Se está deslizando, usted no se ha dado cuenta, pero usted se está deslizando. Si cuando a usted le preguntan, oye, si te mueres, ¿qué pasa contigo? Y tú dices, yo me salvo. ¿Por qué? No, hermano, yo ya no hago aquello. Mira, yo he cambiado en esto. Mira que, hermano, usted está mal. Usted está mal, usted está peor que el que respondió, yo me pierdo. Yo estoy condenado porque yo soy muy malo. Ese está en mejor condición que usted, que dice, no, yo mira, la gente dice que yo no soy el mismo. La gente dice, pregúntale a mi familia, dicen que yo cómo he cambiado. Usted va en ese tobogán. Usted está confiando en su propia justicia. Usted está poniendo la confianza de salvación en sus propias obras. La respuesta del creyente, y yo me asombro de cómo el Espíritu Santo, cuando estamos en su presencia, impide que una persona diga lo contrario cuando no es verdad. Es decir, es asombroso cuando estamos en las entrevistas de membresía y yo digo, Señor, tú no permites que la persona nos diga mentiras, aunque se cuelan. Eso es así. Pero normalmente el Espíritu Santo, por misericordia de esa propia persona, hace que diga lo que cree. Soy salvo porque hago o no hago aquello. Eso muestra que no hay salvación o que está en el peligro del descenso hacia el fariseísmo. Porque la verdadera respuesta bíblica, la respuesta de quien verdaderamente es salvo, a mí me preguntan hoy, Juan, si te mueres hoy, ¿para dónde te vas? Respondo, me voy para el cielo, no tengo la menor duda de eso. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. La justicia de Cristo. No hay nada más, hermano. Yo tengo confianza en la justicia de Cristo. Cristo pagó el precio de mi maldad. Cristo cargó con mi iniquidad. Cristo cargó con mi culpa. Cristo cargó con mis cargos. Cristo me ha declarado justo. El Padre me ve y me ve como una obra perfecta. Yo tengo certeza de eso. Pero ¿qué has hecho, Juan? Nada. No me voy a salvar por nada que yo haya hecho. Bueno, yo creo que sí, Juan, porque tú enfermo predicas y haces, hermano, eso no es nada. Nada, nada, nada. Mi salvación reposa en la cruz del Calvario. Hermano, revísese. Porque puede que usted diga, bueno, sí, pero no podemos desconocer que yo he cambiado. Ahí está el fariseo peleando por salir. Ahí está, hermano, es que se nos olvida que el fruto de la carne no es solamente la lascivia. Se nos olvida que el fruto de la carne no es solamente la inmoralidad sexual. Se nos olvida que el fruto de la carne no es únicamente el adulterio, la borrachera, la brujería.
El fruto de la carne incluye el orgullo. Y no hay nada que pueda alimentar más la carne que el orgullo espiritual. Yo me gané mi salvación. Ok, hubo un momento en que Cristo me la dio porque yo estaba perdido, pero después de que el Señor me la dio, ay hermano, nadie la cuida más que yo, o sea, yo la tengo aquí. La certeza del creyente está en toda su vida en lo que Cristo hizo, porque el creyente reconoce que si Dios lo evalúa de acuerdo a sus obras, lo tiene que condenar. No, hermano, yo no. Sí, tú sí. Tú sí, como lo vamos a ver en la mañana de hoy. Dice el versículo 14, parte B, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados. ¿Qué es exaltarse? El fariseo se exaltó, que dijo, mírame Señor, mira todo lo bueno que yo soy, mira todo lo bueno que yo hago, mira Señor, o sea, ¿dónde tienes otro como yo en la iglesia? A ver Señor. Yo creo que están Pedro, Juan, Pablo y yo. Y eso no me tocó vivir en la época de Pablo, porque yo creo que yo hubiera escrito unas 4 cartas, o sea, firme, terrible, terrible, querido hermano, terrible. Tu certeza y tu esperanza de salvación tienen que estar exclusivamente en la obra de Cristo Jesús. Caso contrario, estás deslizándote, te estás exaltando a ti mismo. Y Dios no miente cuando dice que si te exaltas a ti mismo, Él te humillará. Ahora, ¿cuál es la mayor humillación que van a tener estas personas? Cerrar sus ojos con la esperanza de la resurrección y abrirlos frente al gran trono blanco con la ira de Dios. ¿Pero cómo así? No te conozco. ¿Quién eres tú? No te conozco. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 6. Porque viene una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo degeneramos en eso? Ayer compartía algo que es visto en el Antiguo Testamento, preguntas que Dios hace. En Ezequiel especialmente, habla el Señor así, en Jeremías, diciéndole al pueblo de Israel, estoy parafraseando, diciéndole al pueblo de Israel algo así como lo siguiente: mira, el Señor compara a veces a Israel con una vid frondosa, una vid hermosa, una vid que da fruto. Y el Señor dice, bueno, eras esta vid tan hermosa, plantada a la orilla del río, dando fruto, y ahora te has convertido en una zarza, en un chamizo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaste de aquí a aquí? O sea, ¿qué pasó contigo en el camino? ¿Qué fue lo que sucedió? Cómo los fariseos, que se levantaron en un momento de apostasía en el pueblo de Israel, a meterse el pueblo con los romanos, con los griegos, este grupo que se levanta como una vid frondosa, una vid fructífera, reclamando y proclamando la santidad de Jehová, cómo se convirtió en una zarza a la cual Cristo llega a decirle a muchos de ellos, su pecado no tiene perdón. Ustedes son imperdonables. Tú sabes que el Señor dijo a los fariseos, lo que acaban de hacer no puede ser perdonado. Ustedes han cruzado el límite cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Cómo paso de aquí a aquí? ¿Cómo podemos pasar nosotros? Porque no pienses ahora en los fariseos, quiero que pienses en ti. ¿Cómo puede una congregación que esté esforzándose diciendo, no podemos ceder ante el Evangelio de la prosperidad, no podemos ceder ante la tentación del mundo, tenemos que buscar a Cristo, tenemos que estar haciendo las cosas para el Señor? ¿Cómo podemos pasar de ahí y convertirnos tal vez en una secta de fariseos? La respuesta está en Isaías capítulo 6, y creo que el Señor nos la anticipó al inicio de este año cuando comenzamos la serie Considera a Cristo. Considera a Cristo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Cuando lo tengas me das un fuerte amén. Isaías 6:1, dice la palabra del Señor:
el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, 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 el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Isaías vio un templo, vio un trono, perdón. Isaías vio un trono, el trono de Dios. ¿A quién está viendo Isaías? Hoy no tenemos tiempo para explicar, que eso es teología, pero Isaías está viendo a Cristo. Es una visión de Cristo lo que está teniendo Isaías, del Cristo preencarnado. Está viendo a Cristo en el trono. Es la misma visión que tiene Juan en Apocalipsis. Es la misma palabra que Cristo usa: y verán al Hijo del Hombre en un trono. Es Cristo a quien Isaías está viendo en este momento. Ahora, lo que Isaías ve es tremendo. Quiero que pienses la primera parte, que es lo que Isaías ve. Isaías en ese momento se encuentra de luto, se encuentra triste. Se cree que era familiar del rey Usías, uno de los pocos reyes buenos que tuvo Judá como tal. Pero Dios viene a mostrarle a Isaías que él todavía está en control, pero lo hace de una tremenda manera. Le muestra un trono. Dios está gobernando. Dios sigue en control. Puede que parezca a los ojos de Isaías que todo se ha salido de control porque ha muerto Usías, no sabe qué va a pasar con el reino, pero Dios está en control. Pero Dios le deja ver, dice: vi al Señor, vi a Cristo sentado en un majestuoso trono. No en un trono cualquiera, es un trono majestuoso, es un trono excelso, es un trono incomparable. Isaías estaba pensando en la muerte de un rey terrenal, Usías, y el trono en el que se sentaba Usías era un trono majestuoso. Pero cuando Isaías ve el trono de Dios, el trono de Usías es nada. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando puede ver el trono de Dios, cualquier trono terrenal pasa a otro plano. Y Dios comienza a dejarle ver al profeta lo total y absolutamente diferente que es Dios. Y eso es lo fundamental. Lo asistían. Cuando dice lo asistían, no es que le ayudaban, no tiene asistentes que le ayudan. Dios no necesita ayuda. Lo asistían es están alrededor de él. Dios establece alrededor de su trono que hayan serafines, serafines poderosos, cada uno con 6 alas. Wow, hermanos, un ángel de primer rango lo vemos y aquí todos vamos a quedar petrificados. Vamos a quedar asombrados. Vamos a caer aquí aterrados. Un ángel de primer rango. Estos son serafines. Tenemos ideas de ellos comparados con los querubines, con la visión de Ezequiel, con la visión de Apocalipsis. Pero partamos de que son los seres que están allí justo en el trono de Dios, volando alrededor del trono de Dios con 6 alas. O sea, lo que ve Isaías es algo que nunca había visto, algo completamente incomparable, algo completamente nuevo para Isaías. Es una revelación de la santidad de Dios, que es lo que dice acá. Los serafines se cubrían, tenían 3 pares de alas, con un par se cubrían el rostro porque no eran dignos de mirar a Cristo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguno de esos serafines había pecado? Porque si un ángel peca es expulsado del cielo. Vamos comparando esto con el fariseo y el publicano y con nuestra propia vida. Porque los serafines no han pecado y sin embargo se cubren el rostro delante del Señor porque dicen: no somos dignos de mirar a aquel que vive por siempre. Y son serafines, amado hermano. Son serafines. Se cubren los pies y con el otro par de alas están volando alrededor del trono. Ahora, ¿qué hacen los serafines? ¿En qué se la pasan los serafines? ¿A qué se dedican los serafines? Bueno, la escritura nos dice algo más o menos puntual.
se decían unos a otros, daban voces unos a otros, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabes qué se la pasan haciendo los serafines? Reconociendo que Dios es absolutamente otro. La palabra santo, apartado, cortado. La primera referencia con Dios es que Él es el absolutamente otro. No hay nada con lo que se le pueda comparar. He puesto el ejemplo aquí, que lo he escuchado de otros pastores, el pastor Washer. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un serafín con sus 3 pares de alas desplegadas, brillando en gloria en todo su esplendor, o un gusano de tierra? ¿Qué se parece más a Dios? Si ponemos al serafín desplegando sus 6 alas y al lado ponemos un gusano de tierra, ¿qué se parece más a Jehová? La respuesta es ninguno. Ninguno de los dos. Dios es santo, santo, santo. Y se pone 3 veces santo porque en el hebreo esto es el triajamón, que quiere decir absoluto. Es decir, no se puede ser más santo. Dios es absolutamente santo, absolutamente diferente. No le puedes comparar con nada. Mira, Isaías, estás extrañando a Usías, pero no hay nada que se pueda comparar conmigo. Es lo que Dios le está mostrando. Toda la tierra está llena de su gloria. Daban voces, esas voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno del humo. Ese humo es la gloria de Jehová. El mismo humo que podemos ver en la dedicación del templo de Salomón. Ahora, eso es lo que Isaías ve. Ahora miremos el versículo 5 para entender la respuesta de Isaías. Entonces dije, está hablando Isaías: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. ¡Wow! Esto es tan diferente a los que dicen que han ido al cielo, han hablado con Cristo y Cristo les da cafecito en las nubes. Esto es tremendo. Esto es increíble, hermanos. Isaías ve esto y no se sacó, como el otro pastor andaba diciendo, un celular para tomarse una selfie con el Señor allá en las nubes, sino que cuando ve a Dios dice: estoy acabado. Estoy acabado. Todo ha terminado. La expresión todo ha terminado es sefinit, no va más, último round, knockout, murió. Fin de la película. ¿Por qué? Porque Isaías dice: estoy condenado porque soy un pecador. Ahora, hermanos, si esto lo hubiese dicho Manasés, lo hubiese dicho Jeroboam, ok, pero es Isaías, el profeta al que Dios más le habla acerca del evangelio. Se conoce como el profeta mesiánico o el profeta evangélico. Y este hombre ve la gloria de Dios y dice: estoy acabado. Estoy completamente acabado. No hay nada, se acabó para mí. ¿Estoy qué? ¿Salvado? ¿Justificado? ¿Estoy qué? Condenado. Hermano, la palabra condenado que Isaías dice acá, el alma que podemos ver nosotros: estoy condenado. No hay nada que hacer, estoy perdido porque soy un pecador. Mira lo que dice: tengo labios impuros. ¿De qué está hablando Isaías acá? De que sus labios eran impuros, pero su corazón puro no, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando dice tengo labios impuros, Isaías está diciendo: mi corazón es impuro. Estoy condenado, mi corazón es impuro y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, yo soy un pecador y estoy rodeado ¿de qué? De pecadores. Estoy condenado, estoy acabado, se acabó todo para mí. Dice: porque soy ese hombre y sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 6 nos muestra cómo el Señor, dice, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ves, este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Esto es una limpieza para el ministerio. No significa que el pecado de condenación es quitado, porque la salvación es por fe y no por un carbón encendido. Amén. Pero no me voy a concentrar en eso ahí. Quiero que veamos
¿Cuál es la única alternativa que tenemos para no caer en el fariseísmo? ¿Cuál es la única posibilidad, no te distraigas, que tú tienes para no convertirte en un orgulloso espiritual? ¿Cuál es la única posibilidad que yo tengo para no creerme que soy el mejor pastor que hay sobre Barranquilla? ¿Cuál es la única manera de seguirme presentando delante de Dios cada madrugada y decirle: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador? Ten misericordia de mí porque merezco la condenación. Ten misericordia de mí, Señor, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ten misericordia de mí porque a pesar de todo lo que has hecho por mí, todavía te fallo. Todavía peco, todavía, Señor, decido muchas veces hacer lo malo en lugar de hacer lo que sé que es bueno. ¿Cómo, hermanos? Es muy sencillo. Isaías miró a Cristo. Hermano, ¿usted sabe por qué se convierte en un fariseo? Porque usted mira a otros como usted. Usted mira a otros seres humanos y usted comienza a compararse con otros seres humanos, pero el problema es que no vamos a ser juzgados por la medida de santidad o de justicia de los hombres. Si yo me comparo con mi vecino, tal vez diga: wow, estoy muy bien. Pero Isaías, un hombre que seguramente vivía en santidad, un hombre que seguramente tenía comunión con Dios porque Dios lo escoge para este ministerio, cuando ve a Dios se le acaba toda su justicia. Cuando Isaías ve a Dios se le acaba todo lo que él tal vez podría haber pensado. Y Dios lo que hace aquí es humillar al profeta. Lo humilla, mostrándole: mira, Isaías, tengo un ministerio para ti. Vas a anunciar al Mesías, pero no te vas a creer que eres mejor que los demás israelitas. Ahora, cuando yo me comparo con otro aquí, hermano, me puedo ver mejor. Cuando nos comparamos con otra congregación, nos podemos ver mejor. Cuando nos comparamos con otra religión, nos podemos ver mejor. Pero cuando miramos a Cristo, caemos humillados. No hay otra posibilidad. Hermanos, solo con Cristo, solo mirando a Cristo. La semana antepasada vi un video, creo que lo compartí con Moisés, que me impactó bastante. Y creo que voy a usar la ilustración de este hombre para hablar de cómo estamos en justicia. Si tomáramos aquí, en este salón, a Adolfo Hitler. Sí, el nazi que quemó judíos, ese mismo, Adolfo Hitler, que dicen que estuvo en Tunca ahora, no se sabe si sí o si no. Eso no le quita ni le pone, finalmente quemó todos esos judíos, ¿sí? Tomamos a Adolfo Hitler, vamos a ubicarlos por justicia, en un lado. Vamos a ubicar a Cristo en su ministerio terrenal, la justicia de Cristo. Ponemos en una esquina a Hitler, lo ponemos allá en el rincón, en esa pared. Voy a usar más ilustración. Ven, Moisés. Moisés va a ser, voy a hacer el mismo ejemplo. Moisés va a ser Hitler, es alto y grande. Allá, Moisés. Haider, por favor, ven, Haider. ¿Y quién otro está por ahí? Gerson, ven, Gerson. ¿Sí puedes venir? ¿Sí? Si no, entonces no, ven. ¿Sí pudiste o no? Ok. Gerson, que tiene barba, va a ser Cristo acá al lado. Allá entonces está Moisés, que es Hitler. Ponte por acá un momentico, Haider. Lógicamente miramos a Hitler y a Cristo y decimos: ¿están qué? Muy lejos. O sea, ¿cómo vamos a comparar a Cristo con Hitler? Es decir, completamente separados. Pero ahora viene la pregunta: Haider es el apóstol Pablo. ¿Dónde ubicamos a Haider? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ubican ustedes? ¿Lo ubicamos aquí en el centro? ¿Lo ubicamos allá? ¿Dónde ubicamos a Haider? A Pablo, mejor dicho. Yo voy a poner a Pablo aquí. Si tú comparas a Pablo con Hitler, Pablo está allá y Hitler allá. Pero si tú comparas a Pablo con Cristo, Pablo está al lado de Hitler. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Si te estás llenando de orgullo, es porque estás mirando a Hitler y no a Cristo. Hermanos, gracias. Al lado de Cristo.
mirando el trono de Cristo, la gloria de Cristo, la santidad de Cristo, hermano, puede que estés 1 centímetro adelante de Hitler, pero estás muy lejos de la santidad de Cristo Jesús. Hermano, es imposible, es como si la meta fuera llegar a la luna, que fue ese ejemplo siempre regalado al Señor, hablando con Moisés. Y entonces salimos de la Patagonia, vamos para la luna, salimos de la Patagonia, allá en el sur del continente. Y entonces Moisés se queda en la Patagonia y yo ya voy por México. Y entonces tú miras, ¿cuál de los dos está más cerca? Pero yo salí de la Patagonia y estoy en México. Pero la meta es ¿qué? La luna. ¿Quién está más cerca? Estamos igual, hermano. Si Cristo no desciende y nos sube, no hay nada. La meta de nosotros es la Jerusalén celestial. ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más cerca? ¿El borracho o nosotros? De la Jerusalén celestial estamos a la misma distancia. De estar en la presencia de Cristo estamos a la misma distancia. Si Él no viene y nos lleva al cielo, que es lo que dice la palabra que va a suceder, ¿quién llega a la Jerusalén celestial? Hermano, cuando miramos a los seres humanos nos podemos jactar. Cuando miramos a los seres humanos vamos a encontrar siempre a alguien que está embarrándola públicamente un poco más que tú. Pero cuando miras a Cristo vas a decir lo que hizo Isaías: Señor, estoy condenado. Cuando miras la justicia de Cristo, cuando miras la santidad de Cristo, cuando miras lo que Cristo es, hermano, no hay forma de que tú te enorgullezcas. Tienes que poner la mirada en Cristo. Tienes que fijar la mirada en Cristo. Poner la mirada en Cristo siempre te va a hacer sentir pecador. Por eso es que no lo miran muchos. Por eso es más fácil mirar al vecino. Por eso es más fácil compararse con los de aquí, porque nos hacen sentir bien. Pero cuando yo miro a Cristo y comparo lo que dice la Escritura, siempre acabo diciendo: estoy acabado. Hermano, no hay un día en que yo no pueda decir gracias a Dios por la gracia. Porque si yo soy salvo hoy, a pesar de los años que llevo en el cristianismo, a pesar del tiempo que llevo pastoreando, a pesar de lo que pueda conocer de la palabra de Dios, si hoy Dios no derrama gracia sobre mí, estoy acabado. Estoy condenado, estoy muerto. Merezco el infierno. No mires al que está a tu lado, mira a Cristo, hermano. Cuando miras a Cristo, todo cambia. Miremos a Job. Vamos a Job capítulo 42. Libro de Job 42. El capítulo 42 de Job es el epílogo. Job, si lo lees, lo has leído en tu casa, Job, un hombre que Dios dice que es un hombre que justo, dice, no hay otro como él en toda la tierra. Pero cuando dicen toda la tierra, está hablando de ¿qué? Humanos. Humanos. Entre los seres humanos, Job. Podríamos volver a decir, allá Hitler, allá Job. Pero el punto es que Job va a aprender una lección tremenda. Dios no lo evalúa conforme los otros humanos, sino conforme su propia justicia. Y Job, a lo largo del libro, va a conocer quién es Dios. Y cuando Job tiene revelación de quién es Dios y Dios comienza a cuestionar a Job, Job termina diciendo lo siguiente: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. ¿Quién es el ignorante? Job. ¿Quién está diciendo eso? Job. Job está diciendo, soy un ignorante. Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Mira el versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he ¿qué? Visto. Te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Qué cambió en Job? Vio a Dios.
contempló la gloria de Dios, contempló la sabiduría de Dios, contempló el poder de Dios, contempló la soberanía de Dios. Y cuando vio a Dios, se dio cuenta de que él, a pesar de que él pensaba, y de hecho la Biblia afirma que es así, que tenía una vida más santa que todos sus congéneres, cuando miró a Dios se dio cuenta: estoy condenado. Estoy condenado. Me tapo la boca, me cubro en cenizas y en señal de arrepentimiento. No me destruyas. Merezco la destrucción. Es justo todo lo que me quitaste. Puedes quitarme la vida, es justo. Me arrepiento. Pero hermanos, ¿por qué Job dijo eso? Porque puso la mirada en el Señor. Vayamos a Lucas nuevamente, capítulo 5. Precioso, Lucas capítulo 5, versículo 1. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Prestan atención, hermano. El Señor va a predicar a multitudes. Las multitudes lo apretujan, así que después estudiaremos a fondo cómo es que Dios podía hablar y se escuchaba todo allí. Se acerca a la barca de Pedro. Este Simón es el mismo Pedro, Simón Pedro. Y le dice: echa un poquito para allá, me voy a sentar. Y Jesús está en la barca de Pedro. Quiero que entiendas la cercanía. Jesús está en la barca de Pedro, está predicando, está Dios hablando. Y Pedro está sentado ahí muy cómodamente en la barca con el Señor y deleitado tal vez en la palabra. Oye, qué palabra, oye, tremendo el maestro, porque lo llama maestro. Está en la barca con el Señor. Quiero que entiendas eso. Ahora, de acuerdo a otros evangelios, esto no fue un discurso de 5 minutos. Esto fue un discurso. Fueron varias horas seguramente en las que Cristo habló en la barca de Pedro con Pedro adentro. Ten eso en cuenta. Termina el discurso, Cristo se voltea hacia Pedro y le dice: Simón, ahora ve aguas más profundas y echa tus redes. Hay una conversación entre Pedro y Cristo Jesús, este Cristo que Isaías vio sentado en el trono. Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Sabes qué estamos viendo aquí? Pedro obedeció a Cristo y consideraba a Cristo maestro. Mira, tú lo dices y yo voy a echar, yo soy un hombre obediente. Tenemos a un hombre que tiene en su barca a Cristo, que escucha a Cristo y que obedece a Cristo. Ten en cuenta estas 3 cosas, porque puede ser tú, puedo ser yo. Un hombre que tiene en su casa a Cristo, que escucha a Cristo y que obedece a Cristo. Y esta vez, versículo 6, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Hubo un milagro. Cristo manifiesta su gloria, Cristo manifiesta su dominio, su poder, su control sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador y toda la noche había estado pescando y no sacó nada. Dijo: hoy no hay peces por aquí. Pero ahora Cristo le dice: echa las redes. Y él dice: ok, voy a obedecerte. Pero no te diga, es que creo que van a salir, sino voy a ¿qué? A obedecerte. Pedro no estaba esperando que salieran peces. Pedro estaba actuando como muchas veces tú y yo actuamos. Oye, trata bien a tu esposa. Ok. Oye, pide perdón. Perdón. Oye, y actuamos. ¿Y qué decimos? Estamos obedeciendo. ¿O quién puede decir aquí que Pedro estaba desobedeciendo? Pedro estaba obedeciendo, pero Pedro no creía que iba a pasar nada, de acuerdo al mismo relato bíblico.
Las redes se llenan de tantos peces que comienzan a romperse. Un grito de auxilio, verso 7, atrajo a los compañeros de la otra barca. ¿Cuántos pescadores crees tú que han tenido que gritar de auxilio porque se les están hundiendo la barca por la cantidad de peces? A veces leemos muy rápido, pero esto es una cosa increíble. Se está hundiendo la barca y el pescador, que lo que quiere es coger sus redes, y ese pescado es mío, comienza a pedir auxilio a otras barcas. Vengan que nos hundimos. Hay demasiados peces en la red. Dice que llegaron, pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. O sea, las dos barcas se estaban hundiendo. Un milagro. Cristo manifestando: yo soy Dios. Mira el versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, el milagro, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Hermano, tú puedes llevar mucho tiempo en la iglesia y todavía no haber caído de rodillas reconociendo que eres demasiado pecador para estar cerca de Cristo. Pero lo tenía en la barca, escuchó la palabra de Cristo, obedeció una orden de Cristo. Pero cuando vio la gloria de Dios, cuando miró a Cristo, no como un maestro judío que estaba hablando bien, no lo vio como un simple profeta, lo miró y seguramente tuvo un destello de la gloria de Dios. Se dio cuenta de que el hombre que estaba en su barca era el mismo Dios, santo, 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 que había visto Isaías. Cae de rodillas y dice: Señor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador, es decir, me vas a matar. ¿Qué va a hacer un Dios santo con pecadores como nosotros? Soy demasiado pecador, estás en mi barca, aléjate de mí. Algunos he escuchado diciendo: mira, terrible Pedro, en lugar de abrazar al Señor. No, Pedro tiene la actitud correcta. Pedro se humilla. Pedro entiende que no merece que Dios esté allí y se da cuenta de su propia pecaminosidad. Es la primera vez que vemos a Pedro confesando su pecado. Soy demasiado pecador. Hermanos, solamente cuando miramos a Cristo podemos ver que somos pecadores. Solo cuando miramos a Cristo vamos a seguir viendo que día tras día necesitamos santificarnos, que día tras día necesitamos la gracia de Dios y que si no hemos sido destruidos es por la misericordia de Dios. No hay forma, querido hermano, en que tú te conviertas en un fariseo si pones la mirada en Cristo. Vayamos a Hebreos. Y con esto vamos terminando. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tienes? Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, como dice la Reina Valera, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amados hermanos, Cristo es el autor y consumador de la fe. Cuando una persona comienza a confiar en su propia justicia, abandona la fe. Cuando una persona, no importa qué haya hecho, cómo haya caminado, qué tanto testimonio tenga, cuando una persona comienza a confiar en sus propios méritos, ha apostatado de la fe, ha abandonado la fe. Nosotros debemos estar siempre con algo claro y es: miro a Cristo,
autor y consumador de la fe. Es decir, Cristo inició mi salvación, Cristo perfecciona mi salvación, Cristo consuma mi salvación. Mi salvación inició por la obra de Cristo, mi salvación continúa por la obra de Cristo, mi salvación culmina en glorificación por la obra de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que considerar a Cristo, como lo estudiamos el semestre pasado, Hebreos capítulo 3. Consideren a este Jesús, a quien Dios ha hecho apóstol y sacerdote de ustedes. Hermano, no mires a los hombres. Hermano, si tú estás engañado pensando en que tu familia es mejor que la del lado, deja de mirar la familia del lado, mira a Cristo. Siempre que mires a Cristo terminarás humillado. Siempre que mires a Cristo te darás cuenta de que estás tan lejos del estándar bíblico, tan lejos de lo que Dios demanda, que lo único que harás es decir: Señor, gracias. Gracias. Gracias porque no merezco la salvación. No merezco ser tu hijo. No merezco que me hayas inscrito en el libro de la vida. No merezco que me permitas levantar una oración a ti. Vas a actuar como el publicano, te vas a acercar y vas a decir: es que ni siquiera puedo levantar la mirada. Soy muy pecador. Y todos aquí somos muy pecadores. Hermano, tal vez estás pensando que hay gente más pecadora que tú y dices: bueno, yo me tengo que esforzar para no morir en pecado, porque si muero en pecado me voy para el infierno. Hermano, tienes que esforzarte por no vivir en pecado, amén, por la gloria de Dios. Pero yo quiero decirte algo: tú vas a morir en pecado. Y no es un pecado que de vez en cuando haces. Yo voy a morir en pecado, y no un pecado que de vez en cuando llevo a cabo. Tú vas a morir en un pecado que nunca has dejado de practicar. Lo practicabas antes de venir a Cristo, lo practicaste el día que llegaste a Cristo, lo estás practicando hoy, y si te faltan 40, 50, 60 años de vida, lo vas a seguir practicando todos los días de tu vida. Y te voy a decir esto porque tiene que romperse tu autoconfianza. Tiene que quebrarse toda autoconfianza, porque si no, no vas a ser salvo. La Biblia dice que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todo tu corazón. Levante la mano quien lo ha hecho, aunque sea una sola vez en su vida. Levante la mano el que en ese lugar pueda decir: yo lo he hecho. Yo he amado al Señor con toda mi mente, con todo mi ser, con todo mi corazón en todo momento. ¿Quién lo hace? ¿Sabes quién lo hizo? Cristo. Tú vas a morir en pecado y no vas a ser condenado solo por la gracia de Cristo. Se tiene que romper tu autoconfianza. Tienes que depender total y absolutamente de la cruz. Tienes que depender total y absolutamente de la misericordia de Cristo. Tienes que aferrarte a la vida justa de Cristo y creer que esa vida te ha sido contada a ti por justicia. Si no, hermano, te vas a condenar. Y cuando tú entiendes esto, ¿de qué te sirve compararte con el borracho? Es que ese vecino yo creo que va a morir enguayabado o borracho, una de dos. ¿En qué te diferencia? Si tú no amas al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu ser, todo tu corazón. La única diferencia es Cristo. Solo Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias porque hoy yo creo, Señor, que has quebrado.